Bueno. Saludos a todos los seguidores y seguidoras de nuestro canal. Soy Farid Yazdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de debates, entrevistas y talleres donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Hoy, en nuestra sección de entrevistas, inauguramos un nuevo ciclo llamado El papel de las religiones en el siglo XXI. Quiero presentaros a José Luis Marqués. Nos conocemos desde hace más de 3 décadas, nos une una gran amistad y hemos compartido una trayectoria vital que nos ha aportado muchos aprendizajes. En esta ocasión, por el motivo de la publicación de su libro Religiones y espiritualidades en diálogo, queremos conversar con él para conocer de cerca lo que ha supuesto su proyecto literario y cuál cree él que es el papel de las religiones en el siglo XXI. Bueno, José Luis, para que nuestros seguidores te conozcan mejor, dinos algo de ti. Bueno, un saludo, Farid. Estoy muy contento de poder charlar contigo. Como bien has dicho, somos amigos hace muchos años y hemos tenido un trayecto vital parecido. Incluso los dos tuvimos la situación de tener a la esposa delicada y que se fuera. Así que somos viudos, tú mucho más joven que yo. Yo soy un abuelo, ya que nací cuando estaba todavía la Guerra Mundial en el 45. Por suerte ese año también nacieron las Naciones Unidas y otra etapa mucho más esperanzadora. Yo desde niño siempre he estado muy interesado en el tema religioso porque, bueno, me preocupaba el tema de la eternidad. Me sentía un ser humano que acababa de nacer hacía 10 años, pero que tenía por delante unos años y quizás una eternidad de la cual me parecía que yo no iba a salir. No es que me diera miedo el morir, sino al revés. El ser eterno me angustiaba un poquito. Total, que por eso yo entré en un seminario y es un poco la parte de mi biografía. Estuve estudiando en un colegio, un seminario de Teruel, que lo llevaban los sacerdotes, algunos de ellos del Opus Dei. Eso pues fue interesante también conocerlos. Luego estudié con los jesuitas en la Universidad de Comillas, allá en Cantabria, cerca del mar. Toda esa formación me fue llevando, pues incluso llegué a ser sacerdote, licenciado en teología, pero cuando estaba ya empezando a trabajar de cura en un pueblo, acababa de conocer la fe Bahá'í, que es una espiritualidad que armoniza y une todas las religiones del pasado, y sentí que era la continuación del proyecto vital en el que yo estaba. Entonces yo me considero, pues como los judíos que se hicieron cristianos, yo me considero un cristiano que ahora no he dejado de serlo, pero que ahora sigo la fe Bahá'í porque es la que unifica a personas de muchas creencias. Desde entonces, hace como digo 50 o 51 años, pues me he dedicado, aparte de conocer bien la fe Bahá'í, he seguido estudiando el cristianismo. Hoy mismo he estado en una misa bizantina aquí en Zaragoza, donde vivo, cerca de mis nietos con los que disfruto, y he estado escribiendo algunos libros sobre todo el tema de la vida después de la muerte, desde el punto de vista de varias religiones, y también he escrito algún libro, por ejemplo, Educadores de la Humanidad, en que cuento la vida de Krishna, de Buda, de Moisés, de Jesús, de Muhammad, de Baha'u'lláh. En fin, me ha interesado mucho el diálogo interreligioso y por eso también he colaborado para fundar con algunos teólogos, algunos budistas y de otras religiones en Madrid la asociación ADIM, Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid. Y aquí en Zaragoza estoy con la Asociación de Diálogo Interreligioso e Interconviccional de Aragón. En fin, mi perspectiva es esta, mi orientación es conocer y respetar, porque cualquier camino que uno siga, incluso también si uno pues, prefiere ser ateo, cada uno toma su decisión, pues cada uno es libre de encontrar la manera de situarse en la vida, de buscarse el por qué existimos y para qué, y cómo puedo yo ser feliz y hacer felices a los demás en lo posible. Esta es mi presentación y ya con lo cual estoy entrando también en el tema, pero prefiero también que me preguntes tú. Gracias, la verdad que muy interesante lo que comentas, ¿no? Una trayectoria muy rica y muy movida también a su vez, ¿no? Del descubrimiento, esa movilidad que hace falta para el predescubrir, ¿no? Porque si uno se queda fijado, anclado en una idea concreta, pues no le da la posibilidad de poder descubrir, ¿no? Entonces es bueno a veces estar agitado, ¿no? Y estás siempre descubriendo y siempre aprendiendo, ¿eh? Yo sigo estudiando y aprendiendo y de todas las personas y de todas las situaciones siempre se aprende algo. Claro, claro. Bueno, tuve el privilegio y la suerte de que compartiste conmigo
el manuscrito de tu libro, que ya es una realidad, y la verdad que, aunque bueno, lo leí hace ya más de un par de años, cuando me mandaste el manuscrito, fue una gozada la lectura de ello, de tu libro, y cómo empezabas a desengranar un poco el mapa de las religiones, de las creencias, desde lo más pequeño, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, ¿no? Sin embargo, hemos visto, yo diría con suerte, desde del siglo XVII, más o menos, que empezó toda esa trayectoria del distanciamiento de la sociedad occidental, europea, ahí no me sale la palabra Del ahora. cristianismo, de la religión. Bueno, sí, sino de la época. Ilustración, Bueno, discúlpame, de la época de la Ilustración, y ese mismo distanciamiento provocó unas nuevas preguntas en la sociedad que dio lugar a la nueva idea que tenemos de la ciencia y del conocimiento. A su vez, dio lugar a nuevas creencias, ya que los humanos de alguna manera necesitamos creer, generar una narrativa y dar respuestas a las preguntas de nuestra propia existencia, ¿no? O de la existencia. Hemos visto a lo largo de la historia, ya desde la sociología y antropología, que la creencia siempre ha tenido un papel civilizador. Y a veces de forma constructiva, de forma que aliviaba las preguntas, esos dolores, esas inquietudes, y otras ocasiones era causante precisamente del dolor. Y hoy en día uno se pregunta, ¿no? En esta altura de la historia, en el que llamamos siglo XXI, que habría que añadir ahí siglo XXI de la era cristiana, porque obviamente no es la era del, digamos, no es siglo XXI de la humanidad. Pero en estas alturas de la historia ya no podemos plantear la creencia tal como veníamos planteando. Entonces me surge la pregunta, ¿cuál es el papel de la religión? Independientemente de las diferentes perspectivas religiosas que existan en la sociedad. ¿Cuál es su papel? ¿Realmente puede incidir como venía incidiendo o tiene que encontrar nuevas formas y nuevas fórmulas? Bueno, mira, yo se me ocurrió un ejemplo que a veces he puesto, que hace ya miles de años los seres humanos descubrieron el fuego, probablemente porque cayó un rayo en un árbol, empezaron a guardar, pero en fin, luego empezaron ellos a crearse el origen del universo, el origen de los fuegos, el origen de los rayos, todo de forma mitológica. Se imaginaban que había dioses arriba, que vivían en el Olimpo, que enviaban a uno, en fin, Zeus, que era el jefe, pues mandaba a Vulcano que hiciera unos rayos, luego los tiraba. Entonces yo lo que suelo decir es que el rayo no ha dejado de existir. Y la electricidad no solamente ha dejado de existir, sino que ahora la tenemos canalizada y nada menos que la usamos por la electricidad para todo esto que estamos haciendo. Lo mismo que otras fuerzas magnéticas y las ondas hertzianas. Hay muchas cosas que estamos utilizando hoy día. Hace miles de años se explicaban mitológicamente, pero la realidad sigue siendo la misma. Entonces, durante miles de años, los seres humanos, desde su origen, de que empezaron a vivir en poblados, está estudiado porque siempre necesitaban tener una forma de organizarse y una forma de explicarse el porqué de las cosas. Entonces surgieron dos cosas que hoy día están bastante desprestigiadas, pero que son imprescindibles para el ser humano. Una era la religión, que podía ser un chamán, digo, fueron otras estructuras distintas, algo religioso, algo espiritual del porqué, de dónde venimos y si hay algo después de morir. Todo esto era la religión. Y la otra era la política, que era la forma de organizarse. El más fuerte era el jefe de la tribu o simplemente el abuelo de la patriarca de toda la tribu. Entonces hay que seguir organizándose y hay que seguir explicándose el porqué. Que durante miles de años se hacía de una forma, bueno, las religiones tienden a alastrarse, a ser muy tradicionales y a mantenerse durante siglos y siglos con unas creencias que ya dejan de tener sentido, que haya un cielo arriba, un infierno abajo. Deja de tener sentido muchas cosas que no sirven.
imaginarse un Dios con barba ni que luego manda a su hijo para que lo maten porque nos hemos hecho el pecado original. Todas esas formas mitológicas tienen que evolucionar. Lo mismo que ha evolucionado también la electricidad, la concepción que tenemos de la electricidad, o ha evolucionado la idea que tenemos de por ejemplo, de la química. Pues no es lo mismo que la alquimia, pero hemos avanzado. Y luego la política, por ejemplo, la vemos todavía más destrozada y desprestigiada. La gente no cree en las religiones porque, claro, tienen esquemas a lo mejor muy antiguos, pero las religiones se han ido evolucionando. El budismo sigue atrayendo a muchas personas porque es una meditación para conocerse a sí mismo o para vaciarse de pensamientos y deseos innecesarios. El cristianismo, por ejemplo, el catolicismo, la teología de la liberación que yo conozco de amigos míos, pues ha convertido realmente el cristianismo en una proyección social. Jesús era un hombre, que de alguna forma se comunicaba con lo trascendente, con la divinidad, pero era un hombre que su preocupación principal era el amor, la paciencia, el ayudar a los pobres, a los enfermos. Entonces, eso es lo que hay que seguir llevando. Entonces, la evolución de la política tiene que ser hacia otras formas distintas a las que tenemos ahora, totalmente, y las religiones van evolucionando. Yo en la fe baja he encontrado una religión secular que ayuda a transformar culturalmente a las personas de una forma laica y sin estructuras clericales, ni con sacerdotes, ni con ritos, cosas extrañas, pero necesita. De alguna forma necesitamos una explicación. Si no tomáramos la política, que es para la práctica, ni tomamos una ideología religiosa, entonces nos agarraremos a una ideología filosófica. Tú dime a ver qué filosofía puede ser hoy día la que nos convenza a todos. Ninguna. La filosofía del pasado, cada filosofía fue llegando un filósofo diciendo no, todo lo anterior pues, eran toda imaginación. Entonces llega Descartes y lo cambia. Luego llega Kant y hace otra nueva. Luego llega Hegel y hace otra nueva. Al final llega ya, pues después de Hegel vienen los filósofos marxistas que dicen no, al fin lo importante es la lucha de clases, es la dialéctica, la historia. Y estamos viendo que ahora si no tenemos ninguna religión ni ninguna política, ¿qué nos quedaríamos con el anarquismo? Que el anarquismo ya era una ideología muy bonita, hoy todos somos iguales, no hace falta estructuras, no hace falta ideologías religiosas, ni políticas, ni poderes, de nada. Al final, que acabaron siendo una ideología muy bonita y muy idealista en el siglo XIX, acabó siendo los terroristas que ponían bombas ya a principios de este siglo o los que siguen todavía creando problemas en las calles de Barcelona. En fin, hace falta una ideología, lo mismo que hace falta una ciencia, y no tiene por qué contradecirse. Simplemente, conforme la ciencia, tiene que haber unas ideologías políticas y filosóficas o religiosas que nos ayuden a convivir y a respetar la tierra y a respetarnos unos a otros. Por ahí un poco la cosa. Sigue haciendo falta algo, un porqué. Aunque todo sea invención, como nos dice Noah Harari, del cual tú ya y yo hemos compartido libros y hemos charlado mucho. ¿Qué te parece? Por ahí van los tiros. Bien, bien, bien. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esa necesidad de creer, esa necesidad de dar respuesta, esa necesidad de hacerse preguntas. Y de evolucionar sobre esas creencias y esos planteamientos, pues continuamente seguimos aprendiendo más. Claro. Hay una idea que personalmente me ha gustado mucho, que se plasma actualmente a través de la creencia Bahá'í y también otras áreas de conocimiento, que es la asociación sociológica temporal de las sociedades con sus creencias religiosas, ¿no? Que dentro de la creencia Bahá'í se la ha denominado la revelación progresiva. Y eso hace pensar que su falta, es decir, la falta de comprensión de esta idea de que hay una asociación regional o ha habido una asociación regional a una creencia, nos ha traído a este lastre de no poder desligarnos del pasado, ¿no? Vemos claramente la influencia cultural en las religiones, salvo en cristianismo, que hace unos siglos se fue separándose de esta cuestión cultural desde cuando empezaron a tener lectura del Evangelio, de la Biblia en otros idiomas, cuando se empezó a traducirse en otros idiomas, no solamente en latín, pero aún así ha habido siempre un fuerte vínculo cultural al origen de esa creencia, ¿no? Bien, ¿cómo
se podría solventar hoy esta cuestión? Es decir, si queremos universalizar una creencia hinduista, judaísmo, budista, cualquier otro, el Islam, si con ese fuerte lastre, con ese fuerte vínculo cultural, se hace como una contrapartida, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese modelo religioso para que pudiera dar pie a albergar a todos sin uniformizarse, ¿no? Porque de esta otra manera se uniformiza para poder respetar la diversidad social, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se podría gestionar esto? A ver, Farid, mira, es inevitable que si tú quieres tener agua, tú vas al grifo o vas a una fuente o vas al río y tomas agua. ¿Dónde la tomas? En una jarra redonda, en una botella alargada. Lo puedes tomar en cualquier recipiente. Tomará la forma del recipiente. Entonces, todas las ideologías, sean filosóficas, sean religiosas, están marcadas por un contexto. El cristianismo, por ejemplo, la Biblia es un contexto cultural de un país, de un pueblo judío muy fanático, muy nacionalista, que realmente crearon muchas cosas, historias que estoy muy depurado. Pocos siglos antes de Cristo fueron creando tradiciones antiguas y estaban dando un cariz totalmente fanático de que ellos eran el pueblo elegido y los demás incluso pues, Dios les había permitido matarlos. El cristianismo sigue todavía dependiendo mucho de la Biblia, del contexto greco-romano, de la tradición medieval. Entonces estamos muy condicionados, pero es que todo está muy condicionado. A lo mejor el marxismo, pues había que ver cómo lo creó Marx y dónde en Inglaterra, cómo se quiso aplicar en Alemania, pero donde se aplicó fue en Rusia, o cómo lo han aplicado en China. O sea, siempre cualquier ideología, sea filosófica, religiosa o simplemente una ideología política, pues está condicionada. Y luego tiene que procurar ser lo más abierta posible y lo más universal. Hoy día se podría atender, esto ya lo van hace mucho tiempo, otros historiadores, de que bueno, tendríamos que tender a una especie de irenismo, de una mezcla de las religiones, luego simplemente un respeto de que cada una siga, pero es inevitable que cada una tenga su marcado origen. Por ejemplo, los bajáis tenemos origen en una cultura que era musulmana de Persia. Entonces hay muchos conceptos y muchos términos que tienen ese marcado origen, pero luego su forma de expresarse puede ser universal. Lo mismo que el cristianismo, siendo hebreo y griego y luego romano, pues tiene una versión universal. Ya otro tema es el que somos de tender a que tengamos una ideología para todos igual, no tiene por qué ser, sino simplemente que haya ideologías abiertas para que cada persona se integre en la que quiera y mantenga su identidad. Y el problema principal es este. O sea, por ejemplo, antes yo cuando nací, durante toda mi infancia, yo era católico, era de raza blanca o caucásico que dirían en Estados Unidos, y era católico, era blanco, católico y europeo y español. Entonces, estaba identificado. En cambio, hoy día puede ser un señor musulmán o un ateo o uno de cualquier otra espiritualidad o creencia que también es español, como soy yo. Y no tenemos por qué identificar una religión con una raza o con una etnia o con un país. Pero la identidad se tiende a buscar. Y siempre también tendemos a buscarnos los más parecidos. Entonces, los de la misma ideología, pues hacemos amistad. Pero siempre tiene que haber una flexibilidad. Es un poco como pasa dentro del cerebro. Hay una serie de redes que son neuronas distintas, pero unas conectan, otras se conectan. Y hoy día, afortunadamente, está habiendo un diálogo interreligioso que los bajes llevamos promocionando más de 100 años, pero en cambio ha sido a partir del concilio un poco, como se creían que toda la razón la tenían, la salvación era solamente los cristianos, y fue Juan Pablo II, y ha habido un movimiento que empezó de diversos campos. Entonces hoy día estamos en estos días viendo cómo el Papa ha ido a Irak, ha habido un contacto. Hoy día antes nos despreciábamos, nos considerábamos superiores, digamos, los europeos y cristianos. Hoy día está habiendo una flexibilidad de que cada caminante siga su camino. Que lo mismo que hay quien le gusta mucho la música clásica, también le puede gustar otra clase de músicas. A mí me gusta la música clásica y me gustan los boleros y me gusta otro tipo de música popular. Entonces, tiene que ser mucha más flexibilidad, pero que el que está dentro de una ideología, pues la estudiará y la defenderá mejor. No sé si va por ahí la respuesta a lo que tú me preguntabas, pero es que esto es muy amplio y daría mucho de sí. Claro, claro. Bueno, la respuesta a lo que busco es tu punto de vista, ¿no? Entonces, entendiendo un poco por lo que comentas, el diálogo entre religiones
y espiritualidades. Y espiritualidad, es decir, entre las E creencias. ideologías, las tres, también los trato los tres, religiones, espiritualidades y personas que tengan una ideología que no tenga nada que ver con la religión. Pero son seres humanos con una dignidad y con una espiritualidad, una inteligencia espiritual que todos tenemos y la cultivamos. Pregunta. Ibas por ahí. El elemento que cohesiona todas las creencias humanas, sean de fuentes que sean, ¿no? Ese pegamento, ¿cuál podría ser? El diálogo desde la perspectiva de que yo tengo la razón, yo tengo la verdad y los demás no. Obviamente este modelo no ayuda. El diálogo de que yo tengo parte de la verdad y los demás probablemente también tienen parte de su propia verdad. En fin, ¿cuál sería el pegamento? ¿Cuál sería ese elemento que genera la cohesión entre todos los puntos de vista? Partiendo, me has recordado ahora el ejemplo ese clásico que se pone oriental de unos ciegos que van a ver un elefante, bueno, van a tocar un elefante y uno toca la cola, otro la pata, otro el cuerno, los colmillos, otro la trompa. En fin, cada uno tiene una visión parcial. La realidad nunca sabemos exactamente cuál es. Y si hablamos de lo trascendente y le llamemos o no Dios, tampoco sabemos exactamente lo que es, ni tampoco podemos saber lo que van a ver en otra vida. Lo mismo que el bebé antes de nacer no tiene ni idea de lo que se va a encontrar aquí. La cohesión sería plantearse que lo que ya llevamos haciendo años, y con justo en el año 48 empezó también a hacerse la Declaración de los Derechos Humanos, aunque algunos países la consideran que también tiene como una impronta muy occidental, pero sería un poco partir, todos somos seres humanos, vivimos en el mismo planeta. Hoy mismo me han mandado un video que se veía pues una motita ahí en medio de un rayo de luz en el universo, y ahí estamos todos nosotros y todo lo que ha pasado en la historia, y somos los únicos seres conscientes que de momento conocemos, que si hubiera otros en otros planetas, pueden estar en otras galaxias o en otros mundos paralelos, pero que sería muy difícil que llegáramos a conectar por las distancias. En todo caso, somos seres humanos todos. Y luego ahí pues, había que partir de tomar conciencia que todos tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a tener un planeta en el cual vivir todos juntos, y también tenemos, aparte de derecho, pues tenemos libertad para escoger qué ideología o qué forma de enfocar mi vida me va mejor. Y pues, sería la idea también que tenían los epicúreos, que precisamente eran los menos creyentes, los no creyentes del tiempo de los griegos, que planteaban que el criterio principal de la ética sería la felicidad. Yo desde que nací busco ser feliz, de una forma o de otra. Hay días que estoy triste, hay días que he pasado problemas, pero yo busco de alguna manera mi felicidad. Y de alguna manera también busco la felicidad de los demás, porque he aprendido, y en esto las ideologías, si son buenas, todas terminan con una ética, cualquier filosofía, y cualquier religión te lleva a no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Entonces, el amor es lo que te tienes que aprender desde niño e ir educando. Mira, tú vas a ser más feliz si también ayudas a los demás a ser felices. No hay nada mejor que amar a otras personas y sentirte amado. Entonces, en esto podemos coincidir todos. Y de ahí parto que yo también mi libro, al inicio, precisamente hablando de la inteligencia espiritual, que es aún más que emocional, y también parto hablando de los valores. Hay valores como la alegría, el respeto, el amor, la escucha, paciencia. Hay muchos valores que son comunes en todas las religiones y en todas las ideologías. En cambio, hay otras cosas que el egoísmo, la avaricia, el rencor, todo eso, incluso médicamente, pues eso es negativo para mí y, por supuesto, pues crea toxinas y crea conflictos, que ha sido el problema que han tenido todas las ideologías. A lo largo de la historia siempre ha habido un abuso del poder. El cristianismo era maravilloso. Se estropeó en el siglo IV cuando empezaron a convertirse, gracias a Constantino, a tener libertad de ser perseguidos y se convirtieron en perseguidores de los herejes, de los judíos y de los paganos. Entonces, cuando salía al poder, cuando salía con el egoísmo, cualquier ideología, sea política, sea religiosa, se estropea. Pero es que todas las cosas también hay que cuidarlas. Había que volver siempre a ver cuál es el verdadero sentido de esta ideología que yo he escogido, de esta espiritualidad. Yo me he hecho de Brahma Kumaris o yo he ingresado en el grupo, el que sea. Todos ellos te van a enseñar. Tú eres feliz si meditas, si te conoces, si piensas en los demás, si te revisas cada día. Esto es lo que decía Séneca, pitagórico. Entonces, hay una serie de elementos comunes que hoy día se le llaman valores humanos. Tradicionalmente todas las religiones se le han llamado virtudes. Bueno, y el derecho, por ejemplo, ahora está muy de moda el derecho de expresión, el derecho de expresión. Bueno, pero todo el mundo sabemos que el derecho de expresión tiene sus límites. Yo no soy un hombre libre que puede ir por ahí haciendo lo que me dé la gana por la calle. Tengo que respetar a otras personas. El derecho de expresión llega hasta un momento en que yo no estoy insultando o molestando a otra persona innecesariamente.
bueno, si es un insulto es innecesario. Bueno, pero creo que había puntos de comunicación y siempre tiene que haber el respeto y la flexibilidad. La flexibilidad incluso conmigo mismo y con mi forma de vivir mi ideología o mi religión. No puedo estar viviéndolo de una forma fanática porque el fanático y el que nunca duda, ese es muy peligroso. Incluso el dudar, yo siempre estoy en una eterna duda. Bueno, todo puede ser, pero del todo seguro no estamos. Y yo creo que cuando me muera, que a lo mejor me quedan poquitos años, o nos quedan unos pocos, pues ¿qué habrá? Pues ya lo sabremos. Ya iremos Sorpresa. descubriendo. Hombre, me das la idea para ir terminando, que ya llevamos un rato charlando. Uno de los puntos reflexionando sobre lo que comentas, que podrían ser de ayuda desde la perspectiva religiosa, ya viendo un poco la historia de la religión, que ha sido siempre una historia de conquistas, de imperialismo. Y de servicio también, ¿eh? Que ha habido millones de personas, los hospitales, todo eso. Claro, sí, pero ha sido muy de claro. conquista, sí. Se ha extendido el cristianismo y el islam han sido muy conquistadores. Exacto, Los exacto. que más. Las partes que han aportado a la cohesión social siempre han sido partes que han sido bien recibidas, ¿no? Entonces, no es que solamente pongamos el dedo en aquellas partes de las cuales no han sido favorecidas, sino que es como evitar aquellos, ¿no? Por ejemplo, un elemento que yo veo, que la religión de hoy, la religión del siglo XXI o los siglos venideros, no debería poner en marcha o no debería pretender, es justo aquellos modelos de imperialismo, de la conquista de otros pueblos que tenían en el pasado. Entonces, pues ese ya... O la dictadura interna o la represión o la jerarquía excesivamente... En fin, hay muchas cosas que hay que intentar evitar. Sea la religión que sea, la ideología que sea, tiene que intentar evitar. Eso, la dictadura interna y el poco respeto, unas leyes rígidas y el no querer evolucionar ante las cosas como van cambiando, porque la misma ética no es lo mismo hablar de la eutanasia o del aborto ahora que hace 100 años o de hablar de conducir un automóvil ahora que cuando se iba a 20 por hora. Claro, claro. Entonces esto podría ser de gran ayuda, ¿no? De cómo las comunidades religiosas se hagan preguntas y se autoexijan determinados valores y determinadas cuestiones, ¿no? De que si al momento de que mi creencia me distancie de mi hermano que no es igual que yo, que no cree lo mismo que yo, tengo que revisar mi patrón de creencia. Sí. Por ejemplo. Afortunadamente, hoy día, por ejemplo, hay más respeto interreligioso, aunque algunas personas, cada uno siga sus ideas un poquito cerradas, pero normalmente hoy día ya no encuentras ninguno que diga, no, los católicos son los únicos que tenemos la verdad, porque la Iglesia Católica es la verdadera. Algunos pensarán que solamente se van a salvar ellos, pero vamos, generalmente hoy día la gente es mucho más respetuosa. Yo creo que hay mucho más diferencia en temas políticos, y habría una gran diferencia también en temas económicos, pero yo creo que se va instalando este sentido de los derechos humanos, de la libertad de conciencia, y que hay que respetar que cada uno, oye, tú te has enamorado de una mujer, yo me he enamorado de otra, a ti te gusta este tipo de música, a mí me gusta otro, a ti te gusta un tipo de forma de hacer el arroz y yo lo hago de otra manera. Entonces, hay tantísimas maneras de concebir la vida y entonces hay que respetar. Yo mismo a lo largo de mi vida he tenido una evolución. Ha habido momentos en que lo he visto de una manera, otros momentos en que lo he visto de otra. Entonces, la flexibilidad creo que también es psicológicamente una característica muy buena para uno mismo. Respetarse a sí mismo y tener flexibilidad para comprender que otros pueden tener otra forma de verlo, porque incluso dentro de una pareja y de una familia, pues cada uno de los hijos tiene su forma distinta de ver las cosas. Y en cambio nos queremos, pues eso es lo importante. Querernos no siendo tan distintos y respetar que seamos tan distintos, y en eso está la belleza y la riqueza. Bueno. Pues para cerrar este pequeño diálogo, yo me quedo con esta palabra de unidad en diversidad. Creo que enmarca muy bien por dónde tienen que ir nuestras miras y nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, cómo construir unidad, pero cómo conservar y preservar la diferencia, ¿no? La diversidad. Sí. Como las células del cuerpo humano, cada una tiene un papel distinto y cada parte, mis manos, mis pies, mi cabeza, mis orejas, cada uno tiene un papel, pero todos estamos armonizados y todos nos defendemos y nos respetamos. Entonces, cuando hay cohesión y hay unidad y hay
interés por todo el conjunto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y hasta otra ocasión.